A mí hubo una cosa que me comentó otro experto, una persona, bueno, a Miguel Guerrero, que lo conoces muy bien, pero te lo quiero trasladar a ti y te lo he comentado antes, y es que nos dijo, este equipo de documental lleváis mucha formación en suicidio, casi más que gente que sale de la carrera de psicología. ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que psicólogos salgan de la carrera de psicología y no hayan abordado este tema que es tan importante? No tengo explicación a esto, pero sí que puedo refrendar desde la experiencia personal que no se equivoca, Miguel. Efectivamente, cuando yo hice psicología era una licenciatura de 5 años y nadie me habló sobre el suicidio. El primer máster de todos era de otros 2 años, 7 años ya de formación universitaria y tampoco me hablaron de suicidio, y ya tuve que especializarme yo a través de la intervención en emergencias en Madrid, y a través de un especialista primero y luego un máster universitario en suicidio. Pero efectivamente no se nos forma y no entiendo por qué. ¿Tú por qué te especializas? ¿Te empiezan a llegar casos? ¿Tú sientes que hay una necesidad acuciante? No sé. Pues yo empecé a desempeñar mi labor como psicólogo de emergencias después del accidente aéreo de Spanair en Madrid, como psicólogo voluntario en el servicio de SAMUR Protección Civil en el Ayuntamiento de Madrid. Y veíamos muchísimas intervenciones en el momento inmediato después de un suicidio consumado. Pues nos encargamos de proporcionar, de facilitar la comunicación de malas noticias, de ayudar a los familiares en el proceso de inicio del duelo. Y bueno, pues con el curso de mi trayectoria profesional vi viendo que esto era muchísimo más frecuente de lo que yo me podía imaginar. Luego estuve trabajando 11 años con personas con enfermedad mental grave y crónica, y esto era algo muy frecuente, la ideación suicida, muy frecuente. Y entonces sentí la necesidad, el impulso de tener que especializarme en esto porque no tenía formación. Hablas de la frecuencia de personas con patología mental en el suicidio. Es verdad que nosotros aquí en este documental estamos jugando con el 90% que nos dice un psiquiatra. El 90% de las personas que se suicidan es que tenían una patología mental, hasta el 47% que nos ha dicho algún psicólogo. Entonces nosotros ya al final tenemos que hacer casi una media del documental. No sé qué importancia tiene este factor de vulnerabilidad o de riesgo, que sin duda lo es, dentro del cómputo total de las personas que se suicidan. Vale, pues yo diría que es un factor necesario, pero no suficiente, la enfermedad mental. Y de hecho, si consultáramos, según el ámbito donde tú preguntes, si consultas en la emergencia extrahospitalaria, todos los días comprobamos que efectivamente no todo el mundo que se suicidó tenía una enfermedad mental, y por supuesto la mayoría de personas con enfermedad mental no se suicidaron. De hecho, hay algunas investigaciones que apuntan que hasta un 50% de la población general, no clínica, experimentará tendencias suicidas entre moderadas y severas. Luego, el seguir atribuyendo de forma sinónima el suicidio a enfermedad mental es una explicación reduccionista y además pues bastante cuestionable, porque a ver, la correlación no implica causalidad, ¿no? En las ciudades donde hay más teléfonos móviles, hay más contaminación. ¿Significa que los móviles contaminan? No, significa que las personas tienen mayor poder adquisitivo, tienen coches y estos son los que contaminan. Luego, la enfermedad mental per se no explica la conducta suicida. Pedro, tú eres psicólogo especializado en situaciones de emergencia y por tanto tienes que saber y coordinas además una red de psicólogos que intervienen en situaciones muy críticas, es decir, pues no sé si en una situación de riesgo inminente o cuando ya se ha producido o se ha consumado ese suicidio. Me gustaría saber cómo se activa, digamos, ese mecanismo o cuáles son los pasos para que a vosotros os avise en los servicios de emergencia, os presentáis en el lugar y cómo abordáis, supongo que dependiendo también mucho de la situación que os encontréis, cómo abordáis emocionalmente a las personas en un momento tan sumamente crítico. A ver, depende de la comunidad autónoma, ¿vale? Porque en Madrid sí que existe este servicio de psicólogos de emergencias inmersos, esa figura imbricada en el SUMA, en el SAMUR, que fueron los pioneros. Entonces, en Madrid ya interviene este servicio y nosotros lo que hacemos fundamentalmente es, pues valorar el riesgo, cuando nos llaman por teléfono, que a veces sí que es muy inminente y tenemos que activar a los servicios de emergencia del sistema sanitario público para que acudan al domicilio en algunas ocasiones, y en otras ocasiones el riesgo no es tan inminente. Gestionar, primero evaluar el nivel de riesgo a través de esta llamada telefónica y luego gestionar la derivación a uno de nuestros psicólogos o incluso ir nosotros al propio centro. En esa llamada telefónica que a veces recibís, tú dijiste una cosa hace unos días en Granada que era hay que evitar el rol de experto, que no te perciban como alguien que lo sabe todo. Supongo que de cara a generar esa confianza o empatía, no sé cómo difícil es esto.
Pues es bastante complicado porque además como profesionales sanitarios lo que nos sale es intentar rescatar cuanto antes a la persona, ¿no? Tienes que ir al hospital, vamos a buscar a alguien de ayuda y es muy importante no quemar un cartucho de forma prematura. Y me explico, por ejemplo, alguien que llama, en una ocasión no hace mucho tiempo, llama una persona a punto de ejecutar el método que tenía perfectamente planeado esa misma noche, ¿no? Esto fue un viernes por la tarde y me llevó 4 horas al teléfono con esta persona. No teníamos el número, porque llamaba desde un número oculto, no sabíamos la dirección, no quería que nadie acudiese a su domicilio a acompañarle. Entonces de lo que se trataba era de aplazar la decisión. A ver, en una situación crítica, quizá ni el mejor psiquiatra ni el mejor psicólogo del mundo sea capaz de quitarle las ideas suicidas. Entonces de lo que se trata es de ganar tiempo y aplazar la decisión. Entonces en ese proceso surgen comentarios, porque yo lo he escuchado a algunos compañeros, ¿no? Y confunden empatizar con acompañar a esa persona, ¿no? Y me explico. Hay quien al teléfono dice hasta en 2 y 3 ocasiones: te entiendo por lo que estás pasando, y no podemos ni imaginarnos por qué situación está atravesando esa persona si antes no hemos permitido que se desahogue, ¿no? Entonces, empatizar no es repetir te entiendo, porque a la segunda vez que dices eso, la persona ya desconecta. Este hombre que no me conoce, ¿qué va a entender?, ¿no? Entonces se trata de ir acompañando, de validar, de normalizar, que a tenor de lo que le ha pasado, ¿no? Se trata de establecer un hilo conductor a tenor de lo que le ha pasado, pues que se ha quedado solo en la vida, que ha perdido el trabajo, que ha descubierto una infidelidad. Con esto que te ha pasado, pues parece bastante lógico y bastante normal que tengas ideación suicida, ¿no? Tanto como que miles de personas lo piensan a diario, ¿no? Pero pensarlo no significa solo por pensarlo que lo vayan a hacer. De hecho, lo piensa muchísima gente, pero no todo el mundo que lo piensa lo hace, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene ideación suicida, lo que se le ocurre es: no tengo solución, estoy mal de la cabeza, y entra en una espiral de desesperanza, ¿no? Hay que estar mal de la cabeza, como venimos escuchando desde hace muchos años en los medios, para pensar en el suicidio, ¿no? De ahí el peligro de hacer sinónimos enfermedad mental y suicidio. Pues que tú dices esto de, claro, no podemos repetir te entiendo, porque la persona que está al otro lado me va a decir que narices vas a entender porque no estás en mi situación, es lógico. Lo que pasa es que entiendo que ellos lo hacen con, claro, el psicólogo que igual no tenga la formación específica, lo hace con la mejor voluntad posible. Claro. Entiendo que es hiper complicado no caer en esto, y yo no sé si hay veces que tú mismo te has planteado, una vez escuchada determinada situación, es que no tengo nada que decir, no tengo alternativas que ofrecerte, te puedo ganar tiempo, pero no sé qué decirte para aliviar la carga que tienes. Claro, la diferencia está entre asumir la idea de ayudar y la de acompañar. Fíjate qué distinto, ¿no? Entonces, yo sí que he dicho por teléfono en alguna ocasión: lo siento, no sé cómo ayudarte, me asusta, pero me voy a quedar contigo todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Porque si sacamos la caja de herramientas de, pues puedes ir a salud mental, puedes ir a no sé dónde, puede ser que caigamos en el descrédito por ofrecerle un montón de soluciones que quizá a la persona no le vengan bien. Hace poco atendí una llamada de una persona que le habían diagnosticado un cáncer, ¿no? Y había llamado a 4 servicios de atención telefónica previos a los que había colgado, porque le daban recomendaciones como: lo que tienes que hacer es dejar de fumar. Tú sabes que existen ayudas para dejar de fumar. Para alguien que está pensando en ese momento dejar de fumar no es una solución, o sea, quitarse la vida no es una solución en ese momento, que deje de fumar. Luego, hay que abstenerse y cuidarse muy mucho de ofrecer cosas en ese intento de rescatar con cierta inmediatez a la persona para que deseche esa ideación suicida, ¿no? Hay que acompañarle, porque si no, pues parece que estamos minimizando su sufrimiento, que nosotros somos las voces autorizadas que le vamos a solucionar la vida, y eso no es así, y mucho menos en una situación crítica, ¿no? Yo no sé hasta qué punto el suicidio es un reflejo, porque aunque es un fenómeno multifactorial, es un poco el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Se lo ha hecho antes a la entrevista anterior, le he hecho la misma pregunta, y creo que es adecuado hacértela también a ti. Si la sociedad fuera un paciente, ¿tú qué dirías? ¿Qué problema dirías que tiene? A ver, yo soy bastante enemigo de dar o de responder a preguntas muy generales, porque yo creo que no deberíamos hablar del suicidio,
sino de suicidios. Detrás de cada persona hay unos factores de riesgo, unos factores precipitantes, pero ojo, también unos factores protectores, ¿no? Entonces, creo que cuando alguien experto habla de generalidades como la sociedad, me da la impresión de que estamos como lavándonos las manos, ¿no? Como declinando la responsabilidad en otros, ¿no? Como si fuese un problema de salud, pero atañe a tantos ámbitos: salud, educación, cultura, ¿no? Entonces, yo humildemente me dedico a lo que me pilla cerca, a hacer todo lo posible por los casos que me llegan, y no persigo algo tan ambicioso como cambiar mentalidades o intentar hablar o atreverme a vaticinar o a recomendar algo a nivel de la sociedad. Simplemente creo que todos somos agentes de cambio, que no es sensato ni maduro el declinar la responsabilidad en el sistema sanitario, porque estoy muy acostumbrado a escuchar el super reivindicado Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Esto es una medida que, por supuesto, es muy bienvenida, pero ¿qué hay de nosotros? Es que todos somos agentes de cambio. Nadie tiene la culpa del suicidio, pero es responsabilidad de todos. De mi mujer, de mi hija, de mis padres, de mis hermanas, de la gente que está a mi alrededor, de los casos que me llegan. Y a mí me da la impresión de que es un poco lavarse las manos, reivindicar esto, que por supuesto sería una medida muy bienvenida, y que estandarizáramos criterios de intervención y que aunáramos esfuerzos en la misma dirección. Pero creo que instalarse en la queja invita a la inercia, a la inmovilidad. No, vale, bueno, pues en lo que llega esa medida solicitada, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Antes, cuando dices ahora qué hay de nosotros, antes hacía yo autocrítica un poco de los medios de comunicación y el trabajo de los periodistas, y tú me decías, bueno, es que los psicólogos también tenemos que hacer un poco de autocrítica a veces. ¿Por qué? Creo que tenemos que hacer autocrítica. Primero, algo que acabamos de mencionar, de por qué no existe esta formación reglada desde la misma carrera universitaria, ¿no? Si los psicólogos no tenemos que saber de esto, a ver quién tiene que saber. Luego, hay muchísimo atrevimiento en personas sin formación en conductas suicidas que abordan y tratan a personas en esta situación de riesgo. Mira, yo no trato parejas, yo no hago terapia infantil. Yo creo que deberíamos especializarnos y zapatero a tus zapatos, ¿no? Sin embargo, he visto sistemáticamente con los años cómo mucha gente aborda este tipo de problema, no sé, la ignorancia muy valiente, en mi opinión. Y luego, por otra parte, en los modelos específicos de duelo. Sí es verdad que desde los profesionales, desde distintas asociaciones, se critica, y de una forma muy dura, y estoy de acuerdo en que no debería publicarse así por parte de los medios de comunicación, determinada información. Pero es que si rascas un poquito, investigas con qué modelos de tratamiento del duelo están trabajando desde algunos recursos los grupos de ayuda mutua y demás, están trabajando desde modelos obsoletos con más de 20 años de antigüedad. Y a mí esto me molesta especialmente. El duelo por suicidio es algo que requiere mucha especialización y que no es un duelo cualquiera. Luego yo reivindico a mis compañeros de profesión que se actualicen y dejen de hablar de abordar el duelo por suicidio desde modelos de etapas ya anacrónicos, obsoletos, y existe una obligación imperativa como profesionales de actualizarnos y adoptar otro tipo de tratamiento, ¿no? La validación de la ideación suicida, ¿esto qué supone? ¿Supone una legitimación, una normalización, naturalización del término? ¿Qué es? A ver, de lo que se trata es de que establecer un hilo conductor entre las causas, pues sufrimiento físico, emocional por una enfermedad degenerativa, por ejemplo, fibromialgia, las causas y el efecto, ¿no? Que es experimentar esa ideación suicida. Y es que no hay que estar loco, ni ser un débil, ni estar en una situación de vulnerabilidad especial respecto a los demás. Cualquiera que atravesara por esa situación quizá estaría experimentando también esa ideación suicida, pero establecer el hilo conductor ayuda a establecer cierta lógica y que la persona no piense sobre sí misma, que efectivamente no tiene remedio, no tiene solución, no se le puede ayudar y en definitiva caer en esa espiral de desesperanza, ¿no? Llegado el caso, bien informados, ¿el suicidio podría ser una opción legítima? A ver, aquí hay una línea muy difusa, y me lo encuentro con bastante frecuencia, entre suicidio y eutanasia, sí. ¿Vale? Pero son dos cosas muy distintas y el principal argumento o la clave sería en preguntarle a los supervivientes, ¿no? ¿Qué opinan en una y otra situación? Sin embargo, una solución
para muchas personas no podemos negarla, que es una luz al final del túnel, ¿no? Sin embargo, de lo que se trata es de intentar encontrar puertas a lo largo de ese túnel que no nos lleven al suicidio, ¿no? Pero no es, lejos de lo que se dice en ciertos contextos más relacionado con lo literario, lo artístico, no se ha suicidado nadie ni existe ningún caso documentado de suicidio de alegría ni de felicidad. La gente se suicida cuando ya no ve otra alternativa, solo ve dos posturas, seguir sufriendo como lo hace o quitarse de en medio. Y eso no denota libertad en absoluto, ¿no? ¿Qué peso tiene la soledad, que no deja de ser un gran problema de la sociedad en el que vivimos? Tú decías antes, no voy a hacer diagnósticos a nivel general, pero te voy a poner un problema muy concreto, que es la soledad. Vivimos en un mundo con mucha gente, pero mucha gente muy sola. Esto tiene un peso importante. Por supuesto, es el principal factor de protección, la presencia de otra persona. Cuando llegamos a establecer contacto con alguien a punto de precipitarse, a través del teléfono, en nuestra vida cotidiana, sin ningún lugar a dudas, el apoyo de otros, sea formal o informal. En el contexto penitenciario, que creo que vais a abordar, hasta un 73% de los suicidios tienen lugar en celdas individuales. ¿Qué hacen? Ponen un preso sombra. En instituciones de salud mental se pone a otra persona a compartir habitación. La presencia de otra persona es tremendamente protectora para paliar esa soledad, ¿no? Entonces, me parece que es el principal factor de protección sin ningún lugar a dudas, pero a nivel formal, como en estos contextos que acabo de describir, como en el informal, ¿no? Habitualmente el suicidio es un acto de intimidad, ¿no? No se lleva a cabo en presencia de otros, salvo en el contexto de maltrato extremo, de chantaje, de manipulación, de agresión hacia otra persona, se suele llevar a cabo en la intimidad. Entonces, la mera presencia de otra persona en esa situación crítica es el principal factor de protección y puede abortar o cortocircuitar un intento de suicidio en curso. Te daba antes un sustantivo, te doy ahora un verbo, escuchar. ¿Hasta qué punto la falta de escucha es un problema? Fundamental, pero incluso entre los propios profesionales, como comentábamos antes, escuchar no es simplemente el repetir te entiendo, no, la escucha con alguien en riesgo suicida implica muchas más cosas, significa el sentirte, y es una de las principales necesidades de alguien en una crisis suicida, el notar que crea un impacto en el otro, que es todo lo contrario a lo que ocurre habitualmente. Cuando alguien dice, no puedo más, voy a tirar la toalla, de esta noche no pasa, ocurre lo contrario a escuchar. El tiempo lo cura todo, hay más peces en el mar, de todo se sale, eso es no escuchar, ¿no? Entonces, lo contrario es, efectivamente, recibir el mensaje del otro y demostrarle a la persona en riesgo que está creando un impacto en ti, que no te deja indiferente, que estás dispuesto a echar una mano, ¿no? Pedro, ¿tú has ido alguna vez a terapia? Es decir, ¿te autocuidas? ¿Cómo haces para canalizar el flujo emocional o el impacto o la hostia que te puede dar escuchar tantas historias tan duras? A terapia sí he acudido por otros motivos distintos, por supuesto. Creo que los profesionales tenemos que cuidarnos igual que el resto. Pero yo tengo la suerte de que dentro de mi familia, mi mujer trabaja en la emergencia extrahospitalaria, mi cuñado, mi cuñada, y tenemos la suerte de poder desahogarnos, de poder... no me gusta la palabra ventilar, porque las emociones no se ventilan, ¿no? Te desahogas o las drenas, ¿no? Le quitas, le restas carga emocional. Pero tengo la suerte de trabajar con personas que también trabajan en la emergencia extrahospitalaria, que forman parte no de mi órbita profesional, sino de mi red natural de apoyo y aparte con mi familia, y puedo hablar de esto, ¿no? Y encontrar otras alternativas y pedir consejo, y esto me ayuda. Ayer teníamos un debate en parte del equipo en el que nos planteábamos si suicidio y humor son compatibles, porque una de las personas que está gestionando su duelo nos decía que ella ha conseguido, con la persona superviviente de suicidio, reírse de lo que pasó. Y esto nosotros no sabíamos si la sociedad a nivel general iba a llegar a entenderlo. ¿Tú qué crees? Pues actualmente trato con una persona que está saliendo de una situación de riesgo, se está reponiendo, y él me habla de cómo de protector es el sentido del humor para él, para rescatarle en algún momento especialmente complicado. Y de hecho, intercambiamos, además de lo que hacemos en consulta, por supuesto, intercambiamos bromas y material de tinte humorístico de vez en cuando, y es muy protector.
muy protector. Ojo, hay que tener mucho cuidado y saber en qué nivel de la relación con la persona a la que estás atendiendo emplearlo, porque puede resultar tremendamente peligroso, ¿no? Pero si forma parte de los propios recursos de afrontamiento de la persona con la que estás tratando y ya lo emplea per se, puede resultar muy útil, claro. Tú llevas años dedicándote a la prevención del suicidio y sin embargo ves cómo las cifras siguen creciendo, como el INE, a pesar de que está súper infranotificado, y en esto coincidís todos, aumenta un 7,4% en el último año. ¿A ti qué te motiva para seguir motivado en tu profesión si tenemos un panorama que es un poco negro y sabemos que los factores de vulnerabilidad se han incrementado con esta situación que acabamos de vivir? No sé, que estemos exteriorizándolo más, que nos atrevamos a hablar, ¿qué es lo que a ti te llena? Con un solo caso al que lleguemos a tiempo, cualquier esfuerzo ha valido la pena. Y creo que todos los que trabajamos en esto de una forma diaria, sensata, por otra parte respetuosa, pero con tesón y perseverancia, creo que todos hemos tocado nuestra propia vulnerabilidad con este asunto. Por un familiar, por una persona cercana, por algún amigo, todos hemos tocado nuestra propia vulnerabilidad. Entonces, esto nos espolea a seguir adelante día a día, peleando en esta cruzada, en esta carrera de fondo, porque con que llegues a tiempo en una sola ocasión ha valido la pena. Y vemos cómo a través del teléfono, como en consulta, la gente sale adelante cuando recibe atención.